Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros que hay una exposición en Madrid que posiblemente vaya un fin de semana y me encantaría ver, que es Claude Monet. Claude Monet, y además de eso es, ¿cómo se llama? 50 obras en las cuales predominan mucho los nenúfares. Me encantaría, porque mirar una cosa, todo lo conozco a través de los libros, hay que conocerlo en directo. Y, ¿qué puedo decir? Pues que es simplemente un privilegio porque pertenece a la obra, o sea, a la obra que tenía el pintor guardada para sí mismo, o sea, cuadros que no se había querido desprender de ellos. Mira, el pintor, yo creo que he hablado ya mil veces de él, no sé, porque hay un antes y un después en lo que es su obra y en lo que es la historia del arte, porque el impresionismo, todos tenemos en mente la impresión del sol naciente de la obra. Hay unos descubrimientos en el siglo XIX de óptica que hacen que sepan, los pintores sepan cuál es la función que hacen los bastoncillos en los ojos, cómo se les puede engañar, poco menos, ¿no? Entonces, los impresionistas realmente lo que hacen es captar el instante, ¿no? La instantánea que hace la máquina de fotografía, por eso es lo que hace el impresionismo. Este señor Claude Monet es quizás su inventor. Realmente le llamaron impresionista, hicieron una exposición en el atelier de un fotógrafo, porque él no era conocido. Entonces los críticos, para reírse de ellos, como había un cuadro que era la impresión del sol naciente y tal, pues dijeron que eran impresionistas para ridiculizarlo. Y mira por dónde los bautizaron. Y no es la primera vez que ocurren cosas así de, digamos, utilizar la sorna, es que de frío aquí, y que acaba arraigando el término. Voy a ver cómo lo cuento. Os voy a contar un poquitín la vida de Monet, Claude Monet, que era amigo de Manet. Es más, cuando Manet muere, Claude Monet vivió, era de familia que estaba pudiente, vivió la más absoluta pobreza en una época de su vida, pero una pobreza extrema. Y las cosas le fueron bien porque era muy cabezón. Y después cuando murió Manet, le compró un cuadro bastante caro para que su viuda y su hijo no pasaran necesidad. Fue, no sé, vivió muchísimos años, murió de una depresión, me parece que en 1926. Él había nacido en 1830 aproximadamente. Me estoy acordando todo de memoria porque os lo he contado muchísimas veces. No sé qué puedo deciros. Os voy a contar un poquito, antes de contar la exposición de Madrid, que va a ser pequeña, que son más allá, creo que son 60, no sé si 50 o 60 cuadros, lo que ha llevado a Madrid, porque en un momento determinado de su vida él no quiso aceptar la Legión de Honor, porque siempre había sido rechazado por el sistema y las pasó canuta, porque tenía la cabeza como un peñón y era muy trabajador, pero las pasó fatal. Y entonces, pero al final de su vida, su hijo mismo le dijo, que al final solamente me parece que va a sobrevivir uno de los hijos, le dijo, por favor, dona esto al Estado. Y de hecho, su hijo, cuando heredó la casa, la famosa casa que tiene en Averny, no me acuerdo cómo se llama, que es donde pintó los nenúfares, que además porque ya estaba, murió rico, tenía un puente que era japonés, que sale en las pinturas, y él trajo también muchas especies de América, de México y tal, y entonces los agricultores estaban un poquito quemados con él, porque decía que a ver si le iban a estropear su cosecha, tanta planta rara que se había traído aquí, el loco Perolo del, ¿cómo se llama?, del pintor de Claude Monet. Pero lo que pasa es con los hijos y los padres. Los hijos lo convencieron para que todo esto, porque él era un boom hoy en Estados Unidos, en Francia, entonces le decía a su hijo, por favor, vamos a donarlo al Estado, que el Estado le va a garantizar que sea puesto, el que no pase de mano en mano, el fin, el que no... Y así, primero lo hizo y después se arrepintió, pero el hijo lo volvió a convencer y entonces al final fue a un notario y donó su obra. Entonces estamos viendo la obra que él donó, que él tenía guardada de sí mismo, para sí mismo, que la donó del Estado cuando era viejito, porque le pasó de todo, perdió la primera mujer, perdió la segunda mujer, en fin. La primera mujer la perdió porque se provocó un aborto ella y murió, se desangró. Los abortos son muy peligrosos. Bueno, voy a ver si lo cuento de forma más ordenada. Ya os he dicho que él ha nacido en 1830. Él, su padre era... ¿cómo se llama?
era tratante de especias, era como que vendía especias, ¿no? Y en un momento determinado le fue mal. Entonces vivían bastante bien, era una clase media alta, ¿eh? Entonces su medio hermana, que trabajaba en Les Halles, y el marido habituallaba a la Marina, a montones, en fin, que le iba, tenía el negocio que le reventaba y necesitaba gente que entendiera. Entonces, en un momento determinado se mudaron a Les Halles, en Francia, que no sé cómo se dirá porque no sé francés, me acuerdo del mercado, y entonces allí el padre le fue muy bien con su hermana. Y no solamente eso, sino que se murió el marido de la hermana, entonces el padre se quedó totalmente con el negocio porque había muerto la hermana, etcétera. Bueno, pero todo eso va a ser después. Él mientras tiene un proceso de aprendizaje. Él de pequeño se dedicaba a hacer caricatura, era muy buen dibujante y no sé, pues llegó a hacer dinerito con las caricaturas, caricaturizaba todo y a todo el mundo y los exponía y los vendía y en un momento determinado había un pintor que quería conocerlo y él dijo que no, con 15 años, que no quería conocerlo y el pintor coincide en ese sitio porque él daba las caricaturas para que le vendieran en un sitio que las ponían en las vitrinas y tal. Y el pintor coincidió allí y le dijo que estaban muy bien las caricaturas, pero que empezara a pensar en pintar porque había como que crecer. Y efectivamente así lo hizo. De hecho, yo creo que fue el pintor más de plein air, que llaman los franceses, pleno aire. O sea, él cogía un bastidor, cogía el cuadro y pintaba directamente pues cantidad de paisajes que después se han inmortalizado, como por ejemplo de Venecia o yo que sé, del sur de Francia, de muchísimos sitios, de su finca donde vivía. Él va a hacer también series. Entonces, hablando del impresionismo, el impresionismo capta al instante, pero claro, él, por ejemplo, hace un puente, pero si lo hace una hora del día o a otra hora del día, el puente es diferente porque absorbe luz diferente. Y eso lo saben en el siglo XIX porque, como os he dicho, saben que los bastoncillos se les puede engañar. Y si vosotros os fijáis, por ejemplo, hay Néstor Almendro, que murió de SIDA, el oscarizado director de fotografía, sus películas se hacían al amanecer y al oscurecer, porque tienen la luz más bonita, obviamente. Pero si os fijáis, por ejemplo, al atardecer, la luz es rojo magenta. O sea, cada, la luz es lo que da volumen a las figuras. Y bueno, el único momento que no hay luz es el del mediodía porque es perpendicular, es una luz una luz, una luz cenital. Al amanecer y al atardecer, lo bonito es que aparte de la luz que hay, es que las figuras alargan y alargan y alargan porque el sol no está perpendicular, sino oblicuo. Y entonces, ellos lo que hacen es un arte, o sea, nuestro Claude Monet lo que, digamos, inaugura una forma de ver la realidad, no haciendo copiaditas. Por ejemplo, en 1860, en esa década, pues hace, digamos, como un arte figurativo, pero así como más convencional, más académico, ¿no? Pero a final de 1860 ya empieza a hacer sus cosas. Y entonces ya empieza a tener fricciones porque no le dejan exponer, yo qué sé, él va a ser compañero de fatiga de Renoir y Edgar Degas, que lo van a acompañar, digamos, durante un tramo de su vida, porque eran los expresionistas, todos van a ir evolucionando, 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 o sea, en un momento dado se encuentran, en otro. Nuestro Claude Monet lo pasa fatal porque empieza a pintar, digamos, cuando se hace más díscolo, en primer lugar, él no quería ir a academia, ni quería ir a nada, él quería evolucionar a su manera. Y entonces su padre tenía una grandísima disputa porque lo quería matricular en la Escuela de Bellas Artes y él no quería en absoluto. Y bueno, ahí había sus más y sus menos, es que se me está cayendo esto y me está tirando de los auriculares. Y en un momento dado tiene que ir al servicio militar a Argelia. El servicio militar era 5 o 6 años, no os creáis que eran 5 minutos. Y su familia tenía ya bastante dinero, volvía a tener bastante dinero. Y entonces el padre, como él no se quería matricular en Bellas Artes, pues le dice que nada, que se vaya al servicio militar, que se busque la vida, que él no le da un céntimo. Tenían capacidad económica para pagar para que no fuera al servicio militar. Se va a Argelia, está ahí un tiempo y pilla la fiebre tifoidea. Es lo que hace, digamos, que se corte ese servicio militar, pero todavía le quedaban 6 años de servicio militar. Y entonces en un momento determinado la tía paga, me parece que son 3.000 francos de entonces, que es mucho dinero para que no haga el servicio militar. Y de hecho,
Después está la guerra franco-prusiana y él se escapa a Londres porque tiene miedo a ser reclutado, porque ha conocido el ejército de cerca y no está por... Y sus amigos pintores, varios de ellos mueren. Él ha tenido, cuando empieza a ser díscolo, tiene una modelo, la que pinta desnuda, etcétera, y se une a ella y tiene un hijo. Y entonces su familia tampoco le quiere pasar un céntimo porque no le gusta la pareja que ha elegido. Lo típico de las familias, que parece que tienen que decir algo de las parejas, pero si al que le tiene que gustar es al interesado, no a la familia. Bueno, conclusión, no le dan un céntimo y él tiene que luchar en la calle por sobrevivir y le cuesta bastante. Y de hecho, hay una vez que finge con su familia que se ha peleado con ella y tal para pillar, que ella está a punto de tener el bebé, para ver si consigue algo de dinero. Y después cuando consigue el dinerito, vuelve con ella y con el bebé. Esta mujer va a morir con 32 años y él va a estar con la mujer de un conocido que tiene un montón de hijos, que en un momento determinado, que eran amigos y le apoyaba económicamente, pero en un momento determinado tienen una mala racha, no le van bien las cosas económicamente y entonces se hospedan en su casa y ella acaba estando con él, ella acaba conviviendo con él y cuando el marido muere entonces se casa con él. Y de hecho un hijo de Degas se casa con una hija de este, o una hija con un hijo, creo que un hijo con una hija, en fin. Os he contado un poco así los chismorreos de salón, pero la vida de este señor durante unos cuantos años fue terrible de no tener ni para comer. Los amigos le llevaban a lo mejor una barra de pan porque era él, la mujer y el nene pequeño. Y este tenía la cabeza como un peñón porque otro hubiera dicho, bueno, me empleo a trabajar a lo que sea para que no nos muramos de hambre. Este dijo, por ahí voy y por ahí fue. Y llegó un momento en que llegó a tener, bueno, llegaron a irle las cosas bien después de muchos años de penuria, pero mucho, y llegó a amasar una fortuna. Pero se le mueren también hijos y él a su nuera viuda la contrata para que no se lleve la finca, no sé qué demonio. Y para que no caiga en la pobreza, porque la viuda en aquel entonces, bueno, pues nada, no tenían ni presente ni futuro. El hecho real, me parece que solamente le sobrevive un hijo. El hecho real es que el señor muere, creo que en el año 1926, ya para entonces había amasado un patrimonio tremendo, pero la verdad con 86 años, de una depresión. La verdad es que no quiero contaros más detalles de su vida porque de lo que quiero hablaros es del acontecimiento que hay en estos momentos en Madrid, que me resulta muy interesante y espero verlo porque siempre conozco su obra a través de láminas y hay que conocerlas directamente porque a mí en la Capilla Sixtina me la sabía de memoria y la conocí vamos, de pequeña, de adolescente, luego la conocí con 20 años y después la conocí cuando la limpiaron y es que la verdad es que todo parecido con la realidad es mera coincidencia porque las diapositivas que veíamos en clase con respecto a lo que es la Capilla Sixtina es que no tiene nada que ver en absoluto. Y creo que todo hay que conocerlo en directo para sacar una conclusión, porque obviamente en una fotografía tú puedes manipular los contrastes de colores, el brillo, yo qué sé, montones de cosas, porque me gusta mucho la fotografía y sé hasta qué punto se le puede mentir al sistema manipulando la fotografía, ni siquiera haciendo grandes manipulaciones. Bueno, vamos a ver, él inventa lo que son en 1890, se me ha olvidado deciros que hasta la década de 1860, digamos, pinta con arreglo a los cánones de la época, a finales de los 60 empieza a pintar impresionista y después, yo qué sé, su evolución como artista pues es como, no sé, como un rayo. Y después lo pasa fatal, pero como pintor crece. Después, en 1890, creo lo que son las series, que son, por ejemplo, pintar una misma, claro, porque era impresionista, un mismo puente a distintas horas del día y los resultados no tienen nada que ver unos con otros. Bueno, ahora es muy habitual que en arte hagamos series, en fotografía, en pintura, en grabado, en todo. Y después lo que hacen es que cuando eres emergente los coleccionistas te compran las series porque les salen baratas, porque con una serie o con una pieza que, digamos, triunfe, ya has pagado todas las series. Los que entienden de arte lo hacen, los que no entienden pues se van a comprar una pieza y normalmente lo engañan porque es falsificada, no me hagáis caso. Bueno, la muestra que hay ahora en Madrid, que de lo que quiero hablar, a ver si llego, porque estoy haciendo una síntesis larga, se hace con la colaboración del Museo Marmottat de Monet de París, que es una pinacoteca,
que tiene una de las colecciones más nutridas, más grandes del pintor, gracias a la donación que se empeñó su hijo Michel en 1966. Ya se había hecho una donación anterior, pero después el hijo, digamos, donó la casa, donó más piezas para que se hiciera solamente un museo para el padre. Durante el recorrido hay más de 50 obras que os he dicho y es un privilegio verlas en directo porque además son obras que guardó el pintor Claude Monet para sí mismo. Reúnen las creaciones más queridas de Monet, esas de las cuales no sé, yo que sé, que hasta la fecha de su muerte no, entre las que destacan nenúfares. Monet, al final de su vida, tiene catarata y se tiene un tiempo que ya pensaba que no iba a poder trabajar hasta que lo operan de catarata y de nuevo vuelve a ver. ¿Y por qué os cuento yo eso? Sí, porque cuando está deprimido le da por romper obra, porque piensa que se va a morir de un momento a otro y de hecho se muere, ¿eh? Las personas, cuando encontramos, todos tenemos el instinto de la positividad y el instinto de la negritud. Con el instinto de la negritud te puede fallar cualquier órgano, porque es que no tiene ganas de vivir, somos capaces de morirnos sin enfermedad. Bueno, pero él tenía ya 86 años y no sé cuáles fueron los motivos, la verdad es que tampoco me interesa demasiado. Y entonces, como había un boom de Monet tan grande, él piensa que sus obras inacabadas y tal se van a vender. ¿Cómo se vendieron? Entonces, pues rompió muchas para que cuando se muriera esa obra, digamos, no llegaran al mercado para llenar los bolsillos de mucha gente. Pero sí, todo llegaron, muchas de ellas. Bueno, el Museo Marmottat, Monet de París, cede obras como obras de las cuales os he hablado: el tren de la nieve, perdón, la locomotora, que es de 1875, el retrato de Michel Monet con gorro de pompón, que es de 1880, o Londres, el Parlamento, reflejo en el Támesis, que es mega conocida, que es de 1905. Este recorrido por la trayectoria de uno de los precursores del impresionismo, yo creo que él era el impresionismo, se puede visitar, espero visitar, hasta febrero del 2024 en el recinto centro-centro que está en la Plaza Cibeles de la capital. No vale muy caro, vale como unos 14 euros entrar. A lo mejor por ser viuda y de 65 me hacen rebaja o estudiante universitario. Bueno, Monet había nacido el 14 de noviembre de 1840. Anda, yo pensaba que era de 1830, lo he puesto 10 años más viejo. En Giverny muere en 1926. Bueno, es conocido por ser uno de los impresionistas, que son movimiento artístico. Mira, del impresionismo hasta ahora es lo actual, por decirlo de alguna forma, porque ellos son ya muy, muy modernos y a partir de ellos deviene el resto. De hecho, Picasso, todos los grandes, o sea, cuando este muere, van a su exposición y se quedan totalmente porque le hacen como un homenaje, etcétera. O sea, ellos son la referencia de lo que hay actualmente en arte. Bueno, es un movimiento artístico que es de mediados del 19 y Monet es un pintor que se caracteriza por mostrar la naturaleza tal cual. Él pintaba a pleno aire, como os he dicho, que es bonita, la naturaleza es bonita y es cambiante según la luz que le da. Su obra, Impresión del Sol Naciente, está totalmente vinculada con lo que es el concepto del impresionismo. Es un estilo que Monet quiere seguir explorando y explorando y que para eso pasa más hambre que el perro un ciego a partir de su difícil situación económica que llega hasta 1900, no, hasta 1880. Es que iba a decir 1980, si se murió en el 26, ¿cómo va a ser? Pero os voy a decir una cosa, del 40 al 80 van 40 años, las pasó canuta, que sus amigos le llevaban pan, barras de pan a él, a la mujer y al niño, no tenía que comer. Monet es uno de los, debía ser muy cabezón, es uno de los mayores exponentes del impresionismo, como os he dicho, y se mantiene siempre fiel a su premisa, faltaría. Y esto queda reflejado totalmente en sus series, en las que pinta un mismo motivo con diferente luz a diferentes horas del día. Monet piensa que por escoger una misma escena a diferentes horas del día no hace la misma obra. Y yo estoy de acuerdo, y todos estamos de acuerdo, porque la naturaleza da un aire diferente al artista de cada creación y porque la luz cambia
y porque, en fin, la atmósfera también. Espero que os haya gustado y el que esté en Madrid que vaya a ver a Monet porque yo pienso ir. Hasta mañana.